Enmarcamos esta actividad dentro de un proyecto mayor que de momento tiene el nombre de Mapa del Hambre, que se trata de cómo explicar el hambre a la ciudadanía y cómo explicar las diferentes caras que tiene el hambre allí donde se produce, porque es muy diferente cuando hablamos de hambre en territorio palestino ocupado a cuando hablamos en Filipinas, hablamos en Paraguay y en otros contextos, o en Guinea-Conakry, que tenemos aquí a Beatriz, que es la directora país también de Guinea-Conakry de Acción contra el Hambre. Entonces, una de las cosas que hemos hecho es viajar a muchos de los países en los que estamos trabajando y allí reunirnos con beneficiarios, participantes de nuestros proyectos, con personas del lugar que de un modo u otro sufren una situación de inseguridad alimentaria o de hambre, y que fueran ellas mismas que explicaran cómo es esa situación. Y pues para eso hemos aprovechado el territorio palestino ocupado, pues gracias a pues, todo el equipo de Charles de allí pudimos recorrer gran parte de los proyectos que se estaban desarrollando en el área C de Cisjordania, que Charles explicará mucho mejor que yo qué es eso del área C. Hicimos un taller de cómic para que jóvenes aprendieran a utilizar el cómic como una herramienta para expresar qué era lo que estaba pasando en el país. Entonces vamos a poner un vídeo muy cortito que explica bueno, un poquito el trabajo que hicimos y se ve cuál fue el... ¿Dónde está el técnico? Ah, vale, ya, perfecto. Vale, pues dale, no. Ahí está. Aprovechar para coger unas pastitas. Falta el sonido. Bueno, que voy a coger una... Sí. وبحب الموسيقى وبحب السياحة وبحب كمان أزرع الورد وأقطفه، وأنا كثير بحب التعاون، بحب أعاون اللي أكبر مني أو أصغر مني، وبحب أفطر الصبح يعني عشان أحسن، وعندي 3 صحبات مفضلات، وبحب أشاهد التلفزيون يعني أي أفلام قديمة في كوميدي أو أكشن أو هيك، وبحب الجيمز يعني وبحب الفوتبول. ما شاء الله. Lo que ya conocemos muchos de los que estamos aquí, ¿no? De lo que está pasando, la situación que existe, las limitaciones que se encuentran. Tenemos el muro en Belén, y bueno, un poco que nosotros vamos a hacer un documental de toda esta experiencia, ¿no? En la que Pedro Meján y Álvaro Iglesias, los dibujantes de cómic de aquí, impartieron este taller y trabajaron con los chicos para que ellos explicaran. Bueno, nosotros también vamos a explicar todo esto pues, en los próximos meses. Tenemos todo el resto del año para vamos a hacer una exposición proyectada en bibliotecas de Cataluña y otro tipo de actividades. Entonces, bueno, también porque creo que es importante pues, tener estas imágenes ahora de fondo para cuando Charles explique, que nos contextualice un poco, ¿no? de la zona en la que estamos hablando y bueno, cómo se vive y qué es lo que hay. Así que ya, Charles, si quieres, ya puedes empezar. Well, let me first start by thanking all of you for coming today. I mean, it's a pleasure to be able to come here and to speak about the real problems that exist in Palestine.
and also how the people of Spain and of Barcelona municipality and even the region of Catalonia, the government of Catalonia, they contribute to our work through support, and we're very grateful for that. We think it makes a real difference in the lives of many Palestinians that we work with. I'm sorry I don't speak Spanish or Catalan, so if I'm speaking too quickly or in a funny Swedish accent, then just let me know and I'll slow down or... Yeah. All right, so I have a little presentation. You want to... Yeah. Okay, sorry. En primer lugar, muchas gracias por estar a todos aquí. Para nosotros es un placer poder venir aquí, poder hablarles de los problemas que se están dando ahora mismo en Palestina y también de cómo la gente de España, de Cataluña y del municipio de Barcelona está contribuyendo a nuestra labor en Palestina. Estamos muy agradecidos por ese apoyo y creemos que marca una diferencia real en la vida de los palestinos. Y discúlpenme, no hablo ni español ni catalán, así que si me escuchan en inglés y voy demasiado rápido o tengo un acento sueco demasiado difícil, por favor díganmelo. So I have a short PowerPoint presentation. Let's start with, okay, so we're Acción contra la Fame, right? So there's some hunger involved, obviously, in what we do in Palestine, but it's a little bit more than that. So we ask the question, is there hunger in Palestine? Well, for us, it's more a case about our mandate to work with the causes and consequences of malnutrition. So it's a little bit broader than just hunger, okay? This includes a wide variety of problems related to water, sanitation, agriculture, nutrition, and so forth. So it's not strictly hunger or starvation or extreme malnutrition. Bien, yo tengo una breve presentación, PowerPoint. Empecemos por, nosotros somos Acción contra el Hambre, Acción contra la Fame, y trabajamos en Palestina, pero va mucho más allá de eso. Nuestro mandato es trabajar con las causas y las consecuencias de la malnutrición. Por lo tanto, es un espectro mucho más amplio que incluye el agua, el saneamiento, la agricultura, la nutrición en general. Es mucho más allá que el hambre o la hambruna. So let's have a look at the slide here for a moment. These are statistics prepared by the UN OCHA, which is the lead humanitarian agency in occupied Palestinian territory, the OPT as we call it. If you see the combination of the green and red sectors, this represents food insecurity in Gaza and the West Bank. So you can see the areas that actually are food secure are in the minority, 36% in the West Bank and 40% in Gaza. What are the real underlying causes of this food insecurity? It's recognized that military occupation has brought a lot of restrictions, sometimes severe restrictions, on Palestinians and their access to resources and to services and other things vital to food security. These restrictions, they prevent Palestinians from obtaining sustainable livelihoods and obtaining lasting food security, permanent long-term food security. In terms of restrictions, we're mainly interested in two. One is the lack of access to crops and pasture land, and the other is the lack of access to permanent and stable water infrastructure. So those are the two we mainly focus on. Bien, aquí tenemos estadísticas que proceden de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, que es digamos, la parte de la agencia con mayor importancia en el territorio palestino ocupado, el TPO, como decimos nosotros. Pueden ver en verde y en rojo las zonas en las que hay inseguridad alimentaria, así que como pueden ver es una minoría la zona en la que existe seguridad alimentaria, 36% en Cisjordania y 40% en Gaza. Esto se debe a la ocupación militar, principalmente, que conlleva muchísimas restricciones para la población palestina y en ocasiones muy graves. Básicamente estas restricciones causan problemas de acceso a los recursos y a los servicios, por lo que los palestinos no tienen acceso a medios de vida sostenibles ni a una seguridad alimentaria permanente y a largo plazo. Nosotros estas restricciones las dividimos en dos causas principales: falta de acceso a tierras de cultivo y de pastoreo por un lado, y por el otro falta de acceso a infraestructuras permanentes de agua, de suministro de agua.
So let's look at some of these restrictions and their effects. I mean, Palestinian communities are generally deprived of water, or they have to pay a higher price for water due to the restrictions. In Gaza, this means the situation right now, 95% of the water is not drinkable. It's contaminated. This is causing a health crisis of huge proportions because the sewage networks, a lot of them were destroyed during Cast Lead, during the last military campaign. And now with the aquifers being slowly depleted, they're being filled actually with sewage. In the West Bank, Israel has total control over the aquifers, over access to water, the water that's underneath the West Bank. The Palestinians are also completely forbidden from using the alternate source of water, which is the Jordan River. They have no access to the Jordan River. In a place like, normally, so sometimes on the weekends I'll drive down to the Dead Sea. This is something, this picture that you find along the way to the Dead Sea. Here you have, nearby you have Bedouin communities that have no water at all. The water is delivered by tanker truck, and they have to buy each liter. Right next to them you have pumps that are completely separated and wired off with barbed wire like this, like it's a military installation. As an occupying power, Israel is obliged to, they're legally responsible to protect the civilian population and the survival of the civilian population, which includes not destroying, removing, or denying access to objects that are indispensable to the sustenance of the civilian population. This is not my opinion, it's the Geneva Convention. Another... Yeah, I told you, I'm going really fast. Bien, vamos a ver algunos de los efectos de esas restricciones. Uno de los efectos más importantes es la escasez general de agua, de acceso al agua y el precio elevado de la misma. Ahora mismo el 95% del agua en Gaza no es potable. Eso ha creado una crisis sanitaria gravísima. En gran parte se debe a la destrucción de los recursos hídricos de la zona en las últimas campañas militares. Ahora mismo los acuíferos están casi agotados y están recibiendo infiltraciones de aguas residuales. En Cisjordania, Israel controla totalmente los acuíferos y la población local no tiene acceso a otras fuentes de agua, como por ejemplo el río Jordán. No se les permite acceder al río Jordán. Yo normalmente los fines de semana, cuando estoy allí, conduzco hasta el Mar Muerto y pueden aquí ver en esta foto a lo que me encuentro normalmente de camino al Mar Muerto. En esa zona viven comunidades de beduinos que no tienen ningún acceso al agua. Se ven obligadas a comprar el agua que les llevan camiones cisterna, cuando en realidad vemos que hay bombas de extracción de agua en su territorio, pero que están así, valladas con alambre, como si fuera una instalación completamente militar. Y quiero mencionar que Israel, como potencia que está ocupando el territorio, está legalmente obligada a proteger a los civiles, la supervivencia de los civiles en ese territorio, y a no destruir, no eliminar, no interrumpir el acceso de la población civil a objetos que sean indispensables para su sustento. Y esa no es mi opinión personal, esa es un requisito establecido en la Convención de Ginebra. So another way of that the access is limited to resources is the proximity of Palestinian communities to settlements. Now settlements have grown from 0 in 1967 to more than 100 today in the West Bank. There are 350,000 settlers living in the West Bank, another 150,000 in East Jerusalem, which is also a traditionally Palestinian area. Let me illustrate how proximity to settlers can affect your access to your land. In Yitzhar, in the northern West Bank, now this just happened a few weeks ago, you have settlements that have been created right in the middle of farming communities, Palestinian farming communities. On the 26th of May, on a Saturday, dozens of settlers, some of them were wearing masks and carrying weapons. They invaded the nearby village of Urif, it's called. They threw stones and they lit fields on fire, wheat fields and olive groves. When the farmers and their children came to put out the fires, the settlers retaliated by throwing stones and by in fact firing live ammunition. This was all recorded on film.
There's a picture here. You see a settler pointing a weapon right at the torso of a Palestinian farmer. And actually one person was shot and put in hospital in grave condition during this incident. This is documented. If you want to have a look, you can watch, in fact, the whole film on the B'Tselem website. And this is an Israeli NGO, B'Tselem, which provides cameras and films these kinds of rights violations. So this is a way, like another way that access to land is limited. So that happened in Urif. Yeah, within the settlement nearby is called Yitzhar. Okay, thank you. Sorry. Otra forma de limitar el acceso a los recursos tiene que ver con la proximidad de los asentamientos a las comunidades palestinas. Tengamos en cuenta que hemos pasado de 0 asentamientos en 1967 a más de 100 actualmente. Tenemos unas cifras de 350.000 colonos en Cisjordania y alrededor también de 350.000 en el este de Jerusalén, que también es una zona en la que tradicionalmente vivían los palestinos, que por lo tanto no tienen acceso a su tierra. Y aquí tenemos una imagen de un episodio que sucedió hace pocas semanas cerca del asentamiento de Yitzhar. Vive cerca una comunidad agrícola palestina y el 26 de mayo docenas de colonos llegaron a la zona, algunos enmascarados, otros llevando armas, y provocaron incendios, incendiaron campos de trigo y olivares. Cuando los habitantes palestinos de Urif respondieron, intentaron apagar los incendios, y los colonos israelíes no solo les lanzaron piedras, sino que incluso abrieron fuego. En la foto pueden ver cómo uno de los colonos palestinos, uno de los colonos israelíes apunta al palestino que vemos en primer plano. Incluso hubo una víctima que tuvo que ser hospitalizada, una víctima en estado grave. Este episodio, aquí tenemos una imagen, pero está documentado en vídeo, lo pueden encontrar en la web de la ONG B'Tselem, que recoge y documenta episodios como estos. So, if you own farmland, maybe you'll have to wait a long time just to reach it, or it's not available at all. All of you have certainly heard of this famous wall that's been built. Well, in fact, this wall, it's not a border between Israel and Palestine. The wall is built, for the most part, on Palestinian land, which means that a lot of farmers, their land is now on the other side of the wall, so they don't have access anymore to the land. And this is something that was recognized in the advisory opinion of the International Court of Justice that ruled on the wall that it's illegal for this reason, primarily. In the other picture, you can see a typical, what they call an agricultural gate. This is basically like a gate along the wall or in between Palestinian communities and their land. And you have to stop at this gate, like with your tractor or your cart or your donkey. Show your ID, let the soldiers search your bags, go through, they open the petrol can to make sure it's petrol inside. So there's a long, sorry. There's a long delay in these crossings and checkpoints. Sorry. Si uno entonces es propietario de tierras en territorio palestino ocupado, puede que necesite muchísimo tiempo para acceder a esos tierras o que no tenga ningún acceso en absoluto. Habrán oído hablar del famoso muro que se está construyendo. En realidad no es un muro que se construye entre la frontera entre Israel y Palestina, sino que se ha construido dentro del territorio palestino mayoritariamente, así que divide el territorio y muchas veces podemos ver que vive a un lado del muro y sus tierras se han quedado al otro lado. Por cuestiones así, fue lo que el Tribunal de Justicia Internacional emitió una opinión en la que declaraba que el muro no era legal. En la otra foto pueden ver las llamadas puertas agrícolas que existen en el territorio. Entre esas puertas, los granjeros tienen que detenerse con su tractor, su burro, el transporte que sea, mostrar su identificación y esperar a que le registren en sus bolsas, incluso a que miren dentro del depósito de combustible del vehículo para asegurarse de lo que hay es gasolina. Y es todo el proceso que hay que llevar a cabo para acceder a tus propias unidades de cultivo. Sorry.
according to United Nations data, there's been a dramatic rise in demolitions of Palestinian structures in recent years. When I say structures, I mean houses, I mean shacks, covers for animals, water, wells, things like this. In 2011, more than 1,000 Palestinians were displaced due to these demolitions. This is an 80% rise from 2010. These structures, a lot of them have been built with EU taxpayer money, with Spanish taxpayer money. The European Commission has recognized in a recent report that more than 41 million euro in EU-funded projects have been demolished in the last 10 years. Según los datos de Naciones Unidas, ha habido un incremento dramático en el número de estructuras que se han demolido, que se han derribado en el territorio palestino, con infraestructuras refiriendo tanto a viviendas como a gracas, como a refugio para animales, como a pozos, como a estructuras de suministro de agua. En 2012 se calcula que por estos derribos hay más de 1.000 palestinos desplazados, y esto significa un incremento del 80% desde el año 2010. Y además debemos tener en cuenta que muchas de estas infraestructuras se habían construido con dinero de los contribuyentes europeos, dinero de los contribuyentes españoles. Según la Comisión Europea, unos 41 millones de euros se han derribado. Se han derribado estructuras por valor de unos 41 millones de euros. In human terms, this is something like, on average, 61 demolitions per month of Palestinian structures, and as you can see from the UN table, it's increasing. Each time a water or an agricultural or residential structure is demolished, it affects one or more families, so you can multiply this by like 10, so maybe 600 to 700 to 800 Palestinian individuals per month that are affected. En términos humanos, se está hablando, según los datos de Naciones Unidas, que con más de 61 derribos al mes. Estos afectan a cada vez más familias y se multiplica. Es decir, que podemos llegar a hablar de 600 a 800 personas afectadas al mes por estos derribos. So this doesn't look like a very hospitable place to live, these dry hills, but there are a lot of Bedouins that have lived there for a long time. ACF, we have a project that provides solar panels, hence electricity to Bedouin communities, such as the one in the little gap there in the photo. Now these communities, they have no electricity and no running water, and they're not allowed to build anything without a permit. In this area, there's 12 Bedouin communities that live there. This sign in the picture, this tells the story that this is now declared a firing zone, like a weapons testing range for the Israeli military, which recently happened as well in April. Basically, this has happened like several times. They just declare, the military authorities, they declare the area a firing zone and try to displace the communities that live there. Another typical thing you see is like the creation of national parks in the West Bank, where the number of national parks has risen dramatically that are being declared, and which means in fact the displacement of the communities that live there. Bien, parece que con este panorama, estas colinas, que además son tan secas, no son precisamente un lugar hospitalario en el que vivir, pero muchas de esas comunidades llevan mucho tiempo viviendo allí. Nosotros en Acción contra el Hambre tenemos proyectos para construir paneles solares. Por ejemplo, aquí pueden ver ese pequeño agujero ahí en el fondo de la foto, forma parte de nuestros proyectos, porque trabajamos con comunidades beduinas que no tienen acceso ni a electricidad, ni a agua corriente, ni tienen los permisos necesarios para construir esas infraestructuras. Hablamos de unas 12 comunidades asentadas en esa zona. Y lo que les ha pasado recientemente en abril, aunque ha pasado muchas otras veces, es que su zona se declara una zona para pruebas de armamento. En muchas ocasiones es lo que hacen las autoridades militares, declaran el área como una zona de pruebas para armamento para desplazar a las comunidades beduinas,
y otra de las formas que tienen para obligarles a desplazarles es declararlo parque natural. En Cisjordania ahora mismo hay cada vez más parques naturales, es un aumento increíble. Campo de tiro. So this is the summary of the situation in the West Bank. In the end, you have a situation where most of the accessible agricultural land is no longer accessible to Palestinians, where settlements and military areas and parks continue to expand. So you can see, for instance, the picture in the left side. This is a village where we work in the southern West Bank, where you have the villas of the settlements. And they've expanded and pushed right up against the Bedouin community. So there's just now a fence that separates them and puts the Bedouins at great risk in this area of displacement. The colored map on the right shows the area that Israel maintains full or partial administration of the West Bank, which is about, it's the yellow plus the gray areas, which is about 83% of the West Bank in total. The area controlled by the Palestinian Authority are those little red islands. In the gray area alone, which is mystically called Area C, no one is allowed to build anything, any permanent structure without the permit. Like I said, you can't even dig a well or build a shelter for sheep without the permit. These permits are issued by the Israeli Civil Administration, which despite its name is a military organization. For Palestinians who apply for permits, 3% per year on average are granted. And I just want to mention, like, for our beneficiaries, like, we have some communities, they've put, for instance, they've made these little simple shelters to cover the animals in winter and protect them from rain and snow and things. They've rebuilt them like 4, 5, 6 times after being demolished, again and again and again. Sobre la situación de Cisjordania, ahora mismo la mayoría de tierras de cultivo no son accesibles debido a este tipo de problemas, a disturbios con los colonos, a barreras, al aumento de zonas declaradas parque natural. En la fotografía de la izquierda vemos una comunidad del sur de Cisjordania en el que se puede ver cómo las villas literalmente van empujando a la comunidad de beduinos. Ahora mismo solo les separa una valla y están corriendo un riesgo muy alto de ser obligados a desplazarse. Y en la derecha podemos ver un mapa de la zona. Ahora mismo están bajo control administrativo de Israel, ya sea total o parcial, el 83% del territorio, y la zona que controla la Autoridad Nacional Palestina son las islas que están marcadas en rojo. Y en gris tenemos la que se conoce como el área C, donde no se puede construir ningún tipo de infraestructura permanente. Eso incluye que no se puede cavar ni un pozo, ni tampoco se puede construir un cobertizo para proteger a las ovejas, sin permisos. Los permisos los otorga la Autoridad Civil de Construcción. Bueno, a pesar de su nombre, que civil, es una organización militar y solo el 3% de los permisos que se solicitan se conceden. Y me gustaría decir que he sido testigo de que las comunidades han tenido que reconstruir hasta 4 y 5 veces simples cobertizos para evitar que sus ovejas se vean expuestas a la lluvia y a la nieve por todas las veces que se las han derribado. So let me just say a few words about the situation in Gaza, because it's quite different than the West Bank. The way that access is limited to resources in Gaza is through total blockade by sea and land. Now this month is actually the 5-year anniversary of the Gaza blockade. And the situation today, it's a lot worse than it was even 5 years ago. You have fuel shortages that make people wait 4 to 5 hours every time they go and purchase fuel. Here's a picture of a typical fuel line, a queue. You have power cuts, 12 on average, about 12 hours a day. You have other side effects. For instance, water pumps are run obviously on fuel. So without fuel, the water pumps don't function as effectively anymore.
So you have a situation where something 30% of the population only gets access to water every 4 days. Pasamos a hablar ahora de la situación en Gaza, que es muy diferente de la de Cisjordania. En Gaza estamos ante un bloqueo total por mar y tierra y la situación ha empeorado muchísimo en los últimos 5 años. Allí se vive con escasez de combustible, podemos ver una cola para conseguir combustible en la foto, a veces hay que esperar hasta 48 horas para conseguir algo. Viven también con cortes de electricidad constantes, se calcula que una media de 12 horas al día, y hay otros efectos secundarios. Por ejemplo, las bombas de extracción de agua funcionan con combustibles, que sin combustible no tienes agua. El 30% de la población solo tiene acceso al agua cada 4 días. So, what do we do there? Honestly, I wish we didn't have to be there, but the humanitarian situation in Gaza and the West Bank, it really necessitates our presence there. Our primary role is thus to deliver humanitarian and development assistance that addresses immediate needs, real significant needs. And we have had more than 160,000 beneficiaries for our programs. These efforts are in food security, livelihoods, water and sanitation, and we do a lot of related advocacy work as well, especially now. There's a list here of the activities in different technical fields. But let me say what the typical project is. In Gaza there's a refugee camp called Jabalia, and in this camp there's a big playground. Children are running around playing football. Some of them wear the Barcelona t-shirts. It's very popular in Gaza. And next to this football field there's an open sewage pit. Before there wasn't even a fence there. Sometimes the balls and kites and things the children play with, they go into the sewage pit, they chase after them. In December 2 children died this way, falling into the sewage pit. So it's just a simple project. We fence off the sewage pit and then we come in with equipment and drain it and then hook up the local community to a sewage network. And that's it. It's not extremely technical, but it's very useful for saving lives and protecting children. In the long term, however, the responsibility for the community the communities in the West Bank and Gaza, it rests with the occupying power, with Israel. It is up to Israel to ensure the fulfillment of basic rights of the occupied population, rights to food, rights to water, and other rights. It is their responsibility in the long term. We're there to alleviate the situation now, but it's the responsibility of the occupying power in the long term. Bien, ¿qué hacemos nosotros allí? Personalmente, ojalá no tuviéramos que estar allí, pero la situación humanitaria requiere nuestra ayuda a nivel humanitario y ayuda al desarrollo para satisfacer las necesidades más básicas y urgentes en el territorio. Nuestros programas benefician a 160.000 personas. Trabajamos en el área de seguridad alimentaria, de medios de vida, agua, saneamiento, también en defensa y visibilidad de las comunidades. Tienen en la pantalla una lista de nuestras actividades técnicas, pero les voy a dar un ejemplo de un proyecto típico. En un campo de refugiados de Gaza, en Jabalia, tenían un patio de recreo que estaba al lado de un pozo de aguas negras que estaba abierto. En el patio, en la zona que dedicaban a las actividades de recreo, los niños jugaban al fútbol. De hecho, muchos llevan camisetas del Barça, es un equipo muy popular en la zona. Y a veces pues pierden objetos, les va el balón, se les cae dentro de este pozo, y en diciembre 2 niños murieron precisamente así, intentando rescatar un balón que se les había caído. Nuestro proyecto consistió simplemente en vallar y drenar ese pozo de aguas negras y construir un sistema básico de alcantarillado. Como ven, no es muy técnico, pero sí que es muy útil, protege a los niños y salva vidas. En el largo plazo, la responsabilidad realmente de la supervivencia, de que se cumplan los derechos básicos de la población civil, corresponde al poder que está ocupando Cisjordania y Gaza. Y por derechos básicos me refiero a derechos alimentarios, a agua y a cuestiones de este calibre. Nosotros solo estamos allí para mitigar la situación, pero la responsabilidad a largo plazo corresponde a las fuerzas de ocupación.
So, just before we have questions or further discussion, I just wanted to point out some additional sources of information if you're interested. Our website in Spanish, accioncontraelhambre.org. We've also participated in a briefing in the WASH advocacy group in Palestine. It's called Down the Drain, which is available online, and I have a copy here as well. The OCHA website has a lot of information, and also you can find films and things on YouTube that describe our activities as well as the activities of other NGOs working in Gaza, such as the film Foul Smell. And I would recommend that you have a look at these and investigate further what's the situation is on the ground there. I thank you for your attention to my long presentation. Bien, antes de las preguntas simplemente me gustaría llamar su atención sobre las otras fuentes de información disponibles. Pueden ver en pantalla nuestra web en español. Nosotros también hemos formado parte de un proyecto del grupo de vigilancia en la zona, se llama Down the Drain. Tienen ahí la información al respecto. También hay muchísima información con la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, está en la página web, y hay muchas películas disponibles en YouTube, por ejemplo la que cito en pantalla, y allí pueden encontrar información no solo de nuestras actividades sino de otras ONG que trabajan en la zona. Lo que yo les recomiendo es que simplemente investiguen más y se informen sobre la situación actual sobre el territorio. Muchas gracias por su atención a esta presentación tan larga.